La Municipalidad de Santa Rita por este espacio, estamos compartiendo un espacio. El Crédito Agrícola agradece por ese espacio. En primer lugar, le hago llegar el saludo de la señora presidenta, la ingeniera Amanda León. El viernes va a estar por acá, va a estar recorriendo la expo y también quiere visitar a nuestro cliente que como autoridad institucional está acostumbrado a recorrer el país y a visitar y a ver por sobre todo qué hacemos nosotros funcionarios del Crédito Agrícola. Me presento, yo soy el ingeniero Ovelar, soy el gerente zonal del Crédito Agrícola, con sede en María Auxiliadora y con cobertura en 2 departamentos que es Itapúa y Alto Paraná, y por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Los compañeros que me acompañan son del Centro de Atención de Santa Rita. Mencionarle que nosotros tenemos una oficina aquí en Santa Rita y mi compañera Magdalena Morinio, que es la coordinadora de la gerencia sureste. Para nosotros es un gusto estar en contacto con la gente, informarle qué es lo que hace el Crédito Agrícola. A ver, en primer lugar, ¿alguien le conoce al Crédito Agrícola? Que levante la mano. ¿No? Bueno, entonces es muy importante, por otro lado, estos espacios es para que las instituciones se hagan conocer. Nosotros somos una entidad pública, ¿verdad?, del Estado, una institución que presta servicio inicialmente al sector de los productores agropecuarios. Nuestros primeros beneficiarios eran aquellos pequeños productores que cultivaban algodón. Y hace 80 años que el Crédito Agrícola está funcionando y tiene una cobertura nacional, ¿verdad? Tenemos 80 puntos de atención en el país y abarcamos todo el territorio nacional. Contamos con aproximadamente 100.000 clientes, ¿verdad? Nosotros en la zona, en Itapúa, en Alto Paraná, tenemos 24.000 clientes y aquí en Santa Rita también tenemos más de 1.000 clientes, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que quiero en primer lugar explicarle en qué va a consistir esta charla. Nosotros, como le dije hace rato, como entidad financiera, nuestra función principal es la de prestar servicios financieros, ¿sí? Nosotros, nuestra especialidad como institución es otorgar crédito, lógicamente financiando actividades productivas. Eso es muy importante, quiero mencionar ese concepto, que nosotros financiamos actividades generadoras de ingresos. Porque ustedes saben que cuando hablamos de crédito tenemos que prestar el dinero, generar ingresos y retornar el dinero prestado y pagar un costo que es la tasa de interés. Y vamos a hablar de todo eso. Pero a más de eso, nosotros como Crédito Agrícola hacemos mucho también otro servicio últimamente, que es el tema de la educación financiera. ¿Por qué la educación financiera? Porque es un tema que se estudió y que se identificó que una de las mayores causales de que caemos en sobreendeudamiento o nos encontramos con dificultades en el sistema financiero es que tenemos inconvenientes en la administración de nuestras finanzas. O sea, no estamos muy preparados para administrar nuestro dinero, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto que le dije hace rato, que a veces nosotros queremos endeudarnos para consumir, para crédito de consumo, y el principio general nos enseña de que nos tenemos que endeudar para invertir en algo que me genere ingreso, que me aumente mis ingresos y que yo pueda crecer, y del que me sobra puedo hacer las cosas que a mí me gusta, y vamos a analizar eso. Entonces, en esta charla primeramente lo que vamos a hacer es abordar un poco la educación financiera, así concepto rápido, algunos tics, ¿verdad? Y luego vamos a entrar a hablar de los productos financieros, de los varios productos financieros con que cuenta el Crédito Agrícola. Y luego, en ese espacio inclusive, ustedes me pueden hacer algunas consultas puntuales que tienen de la idea que ustedes tienen de su actividad, de su proyecto. Entonces, queremos que sea un espacio sumamente productivo y que efectivamente ustedes en el mañana, si es que lo consideran necesario, puedan acercarse al Crédito Agrícola y puedan plantear sus proyectos, y por sobre todo también que le informen a sus vecinos, emprendedores, que ustedes saben que necesita de ayuda de una entidad del Estado, como en este caso. Entonces, vamos a empezar con la educación financiera. ¿Me escuchan bien? ¿Me entienden? ¿O tengo que hablar portugués? Acá todo el mundo
Porque acá se habla guaraní, se habla castellano, se habla portugués, ¿verdad? No hay problema, puedo intentar decir alguna cosa en portugués, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Bueno, ¿vamos bien entonces? No sé qué pasó. El tema del... Le agradezco a Ruth acá que nos preparó todo, ¿verdad? Entonces, al equipo de la municipalidad, realmente ya le agradecía a Isaías y por su intermedio también al señor intendente que siempre nos recibe y de esa manera estamos llegando a la gente. Bueno, creo que no desglosé todavía con detalle la denominación del porqué del crédito agrícola, porque es bueno que ustedes sepan, ¿verdad? Inicialmente, ustedes saben que las instituciones públicas son creadas por ley. Entonces, si la denominación está establecida en esa ley y que a veces no es tan fácil de cambiar, ¿verdad? En ese caso, la denominación es crédito, ya expliqué qué significa, que es dinero prestado que uno recibe, ¿verdad? Agrícola es porque inicialmente nosotros salíamos con el segmento de productores agropecuarios, pequeños agricultores beneficiarios de la reforma agraria, inclusive dice, ¿verdad? Por eso la denominación agrícola. Y de habilitación porque es una entidad pública con la cual debería empezar un primer emprendedor. O sea que el productor que accede a un pedazo de tierra a través del IBR anteriormente, hoy día es INDER, con contar con su documento que demuestra que él va a ser el tenedor o el propietario de esa tierra, él podía acercarse al crédito agrícola a solicitar su crédito, porque finalmente lo que busca la ley del estatuto agrario es que se logre el arraigo, y una de las herramientas que se vio en esa ley es que se cuente con crédito para que efectivamente puedan trabajar la tierra en la cual acceden, ¿verdad? Por eso es esa denominación. Bueno, directamente vamos a entrar ya a abordar el tema de la educación financiera. En este módulo de educación financiera, la institución ha definido abordar 4 ejes principales. Vamos a hablar un poquito de las metas presupuestarias, del presupuesto, del ahorro y del crédito. Y hay que entender también el concepto del crédito, así como yo ya les venía mencionando. Siguiente. ¿Alguien puede decirme qué significa una meta? ¿Qué entiende por meta? Trazar un objetivo. Trazar un objetivo. ¿Alguien más? Buscar alcanzar algo. ¿Quién más? Todos tenemos metas. Que levante la mano quien tiene metas. Todos tenemos metas, ¿verdad? A veces no entramos nomás a analizar que nosotros vamos haciendo las cosas sin, digamos, tener muy bien diseñado, tener muy bien redactado o compartir inclusive nuestra meta. A veces internamente nosotros sabemos que tenemos metas, pero no lo compartimos. Pero en este caso particular, meta es... no vaya pasando muy rápido. ¿Ustedes qué ven ahí en la imagen? Si alguien me puede compartir qué interpreta de la imagen de la escalera. El otro. No. De esa imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Que hay una escalera, 2 personajes. ¿Cómo? Uno está mirando lejos. El otro le está ayudando. Entonces, la meta es a dónde yo quiero llegar. ¿Sí? Estoy, digamos, buscando la manera de, con algunos elementos y con alguna ayuda de alguien, llegar en algún lugar. Entonces, esa es la meta. Y cada día, yo por ejemplo, hoy tuve una meta, ¿verdad? Yo dije, bueno, hoy me tengo que ir a Santa Rita y tengo que llegar a las 10 de la mañana porque tengo un compromiso y debo de llegar a 50 personas, ¿sí? Entonces, esa es una meta.
Y quizás otra meta al más de largo plazo sea de que después de esa charla, 5 personas que participaban en el curso puedan ser clientes del crédito agrícola. O que de la participación de 50, 100 personas puedan tener conocimiento de que existe el crédito agrícola. O sea, ese tipo de metas, ¿verdad? Entonces pasemos a la imagen. Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos en esa imagen? Siempre a la hora del mate, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos o, digamos, traemos en la mente lo que hemos soñado, ¿verdad? Ideamos cosas. En este caso particular, la señora, ¿qué es lo que está pensando? Está pensando en tener una casa de material, porque ustedes ven, tiene una casita de madera. ¿Y quién no sueña con eso, verdad? Automáticamente está pensando en algo y probablemente lo que está haciendo es está definiendo una meta, está trabajando, maquinando de todas las maneras para que pueda, digamos, definir esa meta. Siguiente. En este caso particular, la señora Fermina y su familia, el señor que está ahí, nuevamente están pensando. ¿Qué están pensando ellos? Según lo que ustedes ven en la imagen. Sí, ¿quién no quiere lograr eso? O sea, todos que somos papá, mamá, que tenemos hijos, pensamos en que nuestros hijos sean graduados, grandes profesionales y que llegue más lejos inclusive, ¿verdad? Entonces es una meta que doña Fermina y su familia se trazaron de que su hija llegue a la universidad y seguramente que se gradúe, ¿verdad? Y es una meta excelente, ¿verdad? No. En la segunda imagen que vemos nosotros, la hija llegando de la universidad y probablemente la cartera nos indica que viene con todo su material de estudio, ¿verdad? ¿Y qué vimos ahí? Probablemente doña Fermina y su familia dijeron, bueno, pero si le vamos a hacer estudiar a nuestra hija, vamos a tener que aumentar nuestro número de chanchitos porque con 2 ya no vamos a aguantar, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? La niña, porque para nosotros siempre nuestra hija es una niña, ¿verdad? La hija en este caso viene llegando de la universidad y ellos ¿qué tienen? Mejoraron su actividad productiva y esas son las cosas que tenemos que pensar. Porque ¿de qué nos sirve establecer metas pero seguimos haciendo la misma cosa? No hacemos cosas distintas. Nos acudimos a la entidad del Estado a solicitar ayuda para que podamos mejorar nuestros ingresos. Entonces, cuando definimos metas, algo tenemos que revolucionar también y buscar ayuda. Eso es lo que quiero que se entienda muy bien. Siguiente. Bueno, lógicamente en nuestras vidas, en nuestra administración personal y familiar, siempre tenemos que darle una mirada a nuestro presupuesto. ¿Qué entendemos nosotros de presupuesto? ¿Qué solemos decir? No ese presupuesto. Dai ya ese presupuesto. ¿Qué significa eso? El presupuesto a veces mencionó, o sea, pensamos que es, digamos, algo relacionado a cuánto me cuesta la construcción de este salón. O cuánto me cuesta el chiquero de doña Fermina. O cuánto me va a costar comprar más número de vaca o más número de cerdo. O sea, es también un presupuesto. Pero desde el punto de vista financiero, el presupuesto se compone de 2 componentes, que es el ingreso y el egreso. O sea, y yo debo de tener control sobre estas cosas. Vamos a ir analizando un poquito. ¿Qué vemos ahí en la imagen? Los elementos que vemos ahí, ¿cuáles son? La calculadora y la cuchara que actúa de una balanza, ¿verdad? Y los 2 componentes, ¿verdad? Y vemos algunas monedas
que probablemente van a ser nuestros ingresos. Y la papa, como señal de que a veces solemos decir, como en este caso, cuando la papa está un poco más pesada, o sea, o por decir, estaba más bajo, la moneda ya no alcanza, decimos, no, las papas están quemando. O sea, significa que el ingreso no es suficiente, ¿verdad? Entonces la papa en este caso representan un poco nuestros gastos. Lindo sería en este caso que nuestros ingresos sean más pesados y que efectivamente aguante que los egresos estén ahí arriba manteniéndose y que no hunda. Bueno, siguiente. Bueno, entonces vamos a analizar los dos componentes, el ingreso y el egreso. En este caso, ¿qué es un ingreso? ¿Qué vemos ahí en las imágenes? La señora Fermina probablemente vendiendo un limón. Y ahí tenemos que entender de que es muy importante llevar registro de los dos componentes. De lo que entra y de lo que sale. Nosotros no queremos hacer eso, no llevamos un registro. Y en materia de educación financiera, lo importante es que inclusive todos los miembros de la familia se involucren y que conozca qué entra y qué sale. Y es más, a veces hay que destinarle un espacio para que todos los miembros conozcan, porque muchas veces cuando un miembro de la familia nomás trabaja y él es el que administra todo, hay que pedirle todo, él que compra todo, es un poco complicado. Entonces, no solemos, también no es costumbre nuestra compartir estos datos, estas informaciones. Necesariamente hay que compartir, principalmente con los jóvenes, para decirle, mira, mi hijo, esto podemos hacer, esto no podemos hacer. Porque estamos en una sociedad consumista que todo lo que se ve, todo lo que se publica hay que comprar, que todo es modernismo y a veces... por eso andamos todos a la corrida todos los días, porque tenemos que generar, porque ¿cómo voy a hacer el cumpleaños, el 15 años? No sé, hay un montón de cosas, ¿verdad? Y lo otro es, debemos registrar todas las ventas, como vemos ahí, y todo lo que entra en dinero. Sueldos. Hoy día en Paraguay se recibe mucho las remesas, ciertamente disminuyó, pero también es ingreso. Y las ganancias en ventas que tenemos, ¿verdad? Aquello que tienen, por ejemplo, los artesanos, porque tampoco es cuestión de registrar todo lo que entra nomás y no tener en cuenta cuánto es lo que gana, porque tiene que también mantener su capital, ¿verdad? Entonces, siguiente. Entonces, son las entradas de dinero y en especie de la familia. Ejemplo, pago por trabajo, remesas, etc. Siguiente. Bueno, ¿quedó claro qué son los ingresos? Todo lo que entra en mi bolsillo. Nada que yo gané un extra de 50,000 y voy a guardar nomás para mi gusto. Porque ahí perdemos el control de cuánto dinero tenemos para gastar. Y entramos a analizar ahí los gastos. Pero ahí hay que también identificar los tipos de gastos. Hay 4 tipos de gastos. Nosotros vemos allí que hay gastos necesarios, gastos obligatorios, gasto inesperado y gasto por gustos. ¿Cuáles de ellos ustedes creen que no podríamos evitar? ¿Cuáles gastos ahí no podríamos evitar? ¿Los gastos necesarios piensan ustedes que vamos a evitar? No vamos a evitar. Los gastos necesarios, su nombre lo indica, es aquel que sí o sí necesitamos y debemos de tener. O ustedes le van a decir a su hijo, no, hoy no vamos a comer porque no tenemos aceite y harina. O fideos. No tenemos pan, no tenemos leche, hoy no tomamos leche. No podemos decir, ¿verdad? Por eso que su nombre lo indica y ahí nosotros lo vemos en la imagen, lo que son de necesidades diarias y que realmente como personas sí o sí vamos a necesitar. La leche, el aceite, el fideo, las verduras y en este caso un pollo, que es lo que hoy día también es más accesible para nosotros, ¿verdad? Por el precio, digamos, ¿verdad? Bueno, pero los gastos obligatorios, ¿cuáles serían gastos obligatorios? ¿Conocemos ese tipo de gasto?
luz, agua, nuestra cuota de crédito. Ay, no pueden decir ustedes cuando se endeudan que no, voy a pagar este mes mi crédito. Porque ¿sabe qué va a pasar? No, van a tener gastos moratorios, punitorios. Si se atrasa más se le va a demandar porque hay un documento. Eso es lo que quiero que quede claro. Que cuando hablamos de gasto obligatorio está respaldado por un documento que nosotros hemos asumido con nuestras firmas y no podemos esquivar de él. Y la ley lo protege. Aquel que nos ayudó, que nos presta el servicio. Entonces, estamos obligados a cumplir con el documento. Y así nomás. Se nos corta la luz en la ANDE, ¿verdad? Y se nos va a multar y se nos puede demandar porque es un bien público del Estado, ¿verdad? O sea, hay que entender. Nosotros pues a veces decimos, escuchamos mucho nomás que la electricidad es nuestra, luego que nos vamos a pagar. Pero es un bien que le tiene que beneficiar a toda la gente y no es solo nuestro. Eso hay que entender. ¿Sí? Entonces, los gastos obligatorios son aquellos que necesariamente debo de pagar porque hay un pagaré. Uno no se va preso por deuda, pero me va a empezar a cerrar todos los espacios. Y los gastos inesperados. ¿Qué podría ser un gasto inesperado? Que lo que vemos ahí en la imagen. Un accidente. Alguien se cayó de la moto, que es muy diario, ¿verdad? O, ¿cómo? Que se enferme, ¿verdad? Se le generó una enfermedad. En este caso particular, probablemente la chica se haya fracturado el brazo. ¿Y quién sabe qué día yo me voy a fracturar? ¿O ustedes saben? No saben. No sabemos si hoy salimos o vamos a llegar enteros a nuestras casas. Puede darse estos casos. ¿Y esto se puede evitar o no? No se puede evitar. ¿Y estamos preparados para enfrentar? No estamos preparados. Es increíble, ¿verdad? O sea, y la técnica o la lógica nos dice que deberíamos estar preparados para enfrentar los gastos inesperados. Y eso quiero que ya que se graben en la cabeza. Cuando hablemos un poco de ahorro, los ahorros son herramientas para enfrentar este tipo de situación. Así que tenemos que estar preparados y hoy lo vamos a analizar. ¿Y los gastos por gustos? ¿Esto se podría evitar o no? Necesariamente. Pero ¿es lo que más hacemos o no? Es lo que más hacemos. No, yo me doy nomás hoy el gustito. ¿Verdad? Decimos, ¿qué andas y qué traes allí? Que la vida es para cuánto y vamos a enfrentar. O yo me voy sí o sí en mi carrera porque nadie me quita porque yo soy varón, ¿verdad? O me voy a jugar baraja, o me voy en mi trago, en mi rueda de amigos y me tomo la cerveza y el resto no me importa. Hay mucho de eso, ¿verdad? Estamos analizando nuestra realidad. En este caso particular, entonces, en este caso vemos ahí una imagen del celular. Hoy día creo que el celular, no sé si es un gasto por gusto. De hecho que la mayoría utiliza para ver TikTok, para ver su Instagram, Facebook, ¿verdad? Hoy día, si la gente sabe utilizar este aparato, se convierte en una herramienta de trabajo. Entonces, le comparto nomás eso porque hay mucha gente que lo utiliza muy bien. En vez de convertirse en un gasto por gusto, se convierte en una herramienta de trabajo generadora. Entonces, ahí podemos decir que si nosotros adquirimos un bien, lógicamente ese bien tiene que ayudarnos a generar. Esa mentalidad debemos de tener. Si yo compro una motocicleta, no debería ser una motocicleta solo para pasearme. Podría ser para hacer delivery, podría ser para que llegue mejor a mi trabajo o no gaste mucho combustible yendo en mi auto. O sea que esas cosas es lo que tenemos que pensar. Bueno, ¿tenemos bien claro? ¿Alguien me puede decir los 4 tipos de gastos? Los gastos necesarios no podemos evitar, los gastos obligatorios no podemos evitar, los gastos inesperados no podemos evitar, los gastos por gusto sí podemos evitar, pero los gastos necesarios le hago la salvedad de que no podemos evitar, pero podemos ayudar a administrarlo mejor o podemos, digamos, nosotros mismos producir lo que consumimos. Por ejemplo, las verduras
la mayoría de nosotros podemos producir en nuestras casas, ¿verdad? Pues nuestra tierra es tan fértil y podemos hacer mucho de eso. Nosotros podríamos también disminuir los gastos necesarios, pero haciendo nosotros en nuestras casas o administrando mejor, ¿verdad? Siguiente. Algunos consejos. No te voy a tener. Ahí no. Otro. Sí, algunos consejos. Busquemos siempre la manera de disminuir nuestros gastos. ¿Sí? En el campo, por ejemplo, suele ocurrir mucho que si se cocina muy grande luego. Hoy día ya no podemos hacer eso. Hoy día, lastimosamente, por el costo de los insumos o por el costo de la vida, necesariamente tenemos que administrar bien, ¿verdad? Por decir, yo siempre aprendí eso que alguien me enseñaron, de que, por ejemplo, si se va a consumir el arroz, es un puño lleno por persona, y si alguien come un poco más, le agregamos otro más, ¿verdad? Para que se pueda disfrutar mejor. Pero tenemos que, digamos, incorporar en nuestra administración algunas técnicas de que me ayude a mejorar mis gastos. Entonces, disminuyo mi gasto, evitar los gastos por gusto. Nunca me voy a olvidar que una japonesa nos fuimos a una ponencia en Asunción donde participaban estos japoneses, los de la JICA, que hay que mencionar que al Crédito Agrícola hasta ahora le sigue ayudando mucho la gente de la JICA. Ellos nos ayudan mucho y por sobre todo se aprende mucho de ellos, ¿verdad? El voluntario explicó de que vino en una zona del país para ayudarle a la gente a mejorar sus ingresos. Y empezó a hacer el levantamiento, tipo el diagnóstico, y en principio él observó que en las mesas había mucha, principalmente los sábados y domingos, gaseosas o vino o también la cerveza. Y que a ella más le llamó la atención que en la foto aparecía también muchísimos cítricos, fruta, banana, todo tipo, el mamón que no se consume. Decía que teniendo todo para producir o fabricar un jugo de mejor calidad, se compraba gaseosa. Entonces, es una cuestión también mental, y limones, cítricos en nuestro país era súper abundante. Hoy ya estamos teniendo inconvenientes, pero no, está muy bien. Entonces, hace rato nosotros habíamos dicho que podíamos evitar los gastos por gusto. No decimos que dejemos de hacer, pero tengamos en cuenta y tratemos de alguna manera de disminuir. Manejarse en base a un presupuesto. Señores, por favor miremos cuánto tengo de ingreso, cuánto es lo que me sobra para darme el gusto de después de haber cubierto todas mis necesidades, mi gasto obligatorio, ¿verdad? Y por sobre todo también ahorrar. Y vamos a hablar de eso. Y después me puedo darme el gustito de lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, necesariamente cuando decimos manejar nuestro presupuesto es tener en cuenta cuánto tengo de ingreso y cuánto tengo de egreso. Y si me sobra únicamente, ya tener que gastar, ¿verdad? Y el consejo más interesante es que debemos de buscar la manera de aumentar nuestros ingresos. No nos cerremos tanto en lo que hacemos, busquemos alternativas. Hoy día, gracias a la tecnología, al celular, nos lleva muchas formas, digamos, de generar dinero. Entonces, podemos diversificar la fuente de nuestros ingresos. Si yo antes esperaba a mi cliente en mi casa nomás, ¿por qué no me voy a un lugar más concurrido y los días más concurridos o recurro a las instituciones para que me ayude a contar con un espacio e irme a la feria, por ejemplo, el caso de los productores, ¿verdad? Porque en Alto Paraná existe experiencia muy exitosa que todos los productores de hortalizas se van en la feria y venden muy bien, ¿verdad? Se van de miércoles a sábado y prácticamente el viernes ellos ya no tienen más nada, ¿verdad? Entonces, o utilizar las redes sociales también, porque hay muchísima gente que vende muy bien por redes sociales, ¿verdad? En estos días estuve en la casa de un señor que se dedica a la venta de ropa y él me menciona que mi mayor venta es a través de las redes sociales y envía a todo el país. O sea que es una forma que podemos utilizar, ¿verdad? No estar esperándole al cliente porque la gente hoy día ya no quiere más salir tampoco, quiere que todo le llegue por delivery. Y comenzar el hábito del ahorro. Señores, ¿quién acá ahorra? Socorro.
Pero ahorremos de verdad, no nos engañemos también, ¿verdad? Tengo mi ahorrito ahí, después hay algunas cositas y ya me voy ya otra vez y arruino todo mi ahorrito. Ese no es una manera. Bueno, y hablemos entonces directamente del ahorro. ¿Cuál es la base para ahorrar? Dijimos hace rato. De todos nuestros ingresos. Grábense eso. No es Gina del que me sobra. De la venta del limón, del huevo, de mi artesanía, de mi producción, de mi remesa, de mi salario, debo. ¿Entienden el término? Debo, es imperativo. Debo ahorrar. Y técnicamente nos dice que debemos ahorrar el 10% de todos los ingresos. Y si nos sobra, más, ¿verdad? Pero mínimamente el 10%. Si ingresó hoy 10.000 guaraní, ¿cuánto debo ahorrar? 1.000. Directo, ¿verdad? O si mi salario es 10 millones, 1 millón. Debo ahorrar. Es imperativo, grábense eso. Siguiente. La acción de guardar una parte del ingreso para utilizar en el futuro. Yo le agregaría y aprovechar oportunidades. Y vamos a ver, ¿verdad? Porque a veces se te presenta cada oferta y justo cuando vos no tenés el dinero, ay, ya aprovechamos, así tenía dinero, ¿verdad? Solemos decir, ¿verdad? Entonces, guardar una parte del ingreso para utilizar en el futuro. Y vamos a analizar un poquito rápidamente el tipo de ahorro. Podemos ahorrar en dinero y podemos ahorrar en especie. Hay mucho de la gente del campo ahorra mucho en especie, ¿verdad? Tiene un ingreso y compra un animal y empieza a cuidar, a hacer crecer, entonces su ahorro va creciendo y aumenta sus ingresos en ese caso. Pero la forma de ahorrar también es importante. Existe el ahorro formal y el ahorro informal, ¿verdad? Lógicamente ahorrando en especie de una forma informal. Pero hoy día se recomienda mucho también de que nuestro ahorro esté de una manera segura, y cuando nos referimos a eso, nos referimos al ahorro formal. Y las instituciones del sistema financiero, tanto público como privado, hoy día buscan mucho la manera de que nosotros podamos contar con una cuenta de ahorro por una cuestión de seguridad y por una cuestión de facilitar también las transacciones comerciales. En mi caso, por ejemplo, o sea, los funcionarios públicos pues es así, reciben su salario y 3 días nomás nos dura porque distribuimos toditos a OPA, ¿verdad? Y hoy día ya no podemos ir a formar largas filas para pagar nuestras cuentas. Entonces es muy bueno tener luego una cuenta aperturada y desde ahí nomás a través de la tecnología pagar nuestras cuentas. Ahorramos tiempo porque tenemos que estar trabajando, porque tenemos que generar por el costo de vida, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos eso, ¿verdad? Podemos ahorrar de manera formal en cooperativas, financieras, bancos, y lo que ya le dije en especie, ¿verdad? Algunos no sé si seguimos guardando todavía nuestro ropero bajo el colchón, cosa que yo no recomendaría, ¿verdad? Pero hay gente de repente que no tiene todavía cierta seguridad para ir al banco, seguramente lo hace, ¿verdad? Pero no es lo más recomendable. Ahora, corremos nomás el riesgo también de que si invertimos en animales, que ese animal se muera y termine nuestro ahorro, ¿verdad? Pero ese es el riesgo que hay que correr. ¿Qué actividad no tiene riesgo? O sea, entonces no haríamos nada. Siguiente. En este caso particular, ¿qué pasó con doña Tomasa? En la primera imagen. Pela y mena na iguaine se pelota jabe o ane moto aira o añamos la oye juega chupe. Pero pela caray. Doña Tomasa como pema y la icure la ocurría en una situación. En ese caso podemos decir que el ahorro de doña Tomasa, que era su chanchito que hizo crecer, ayudó para enfrentar ese gasto inesperado. Taiko pe belleta beca y tu ya hoy que yo farreante ama ahí coña pues yo a puta suela y ese tu maya. O a su señora. O a su señora, ve, cierto y te upe. Pero la y catupi upe ya pues. Ya ande hanga upe yo a pues anda catuingo.
Ojo también de la Nayareco, y no dinero guardado. Ojo también de la Curemí o la Bacao y Coupean. ¿Y qué ocurre en este caso? Normalmente cuando nos encontramos ante un gasto inesperado, la gente sabe, se entera y nos aprovecha. No, peango, yo puina, vean cosas de si barato y te las en bacureo o las en babaca. ¿Verdad? Así es, digo, 5 millones curiosos vale la en banodillo, para darse 4. A perder más. Aparte que ayer estaba ahí, a perder llegué 1 millón, bebé. A salvar tango la situación allá, pero en este caso particular, enhorabuena que doña Tomasa haya tenido su chanchito y que va a ayudar a enfrentar esa situación. Pero y lo otro es que en este caso particular, probablemente esta situación nos ayuda a pensar en otras cosas. No, a calcular, mantenerse otra forma mejorada los ingresos, dice ya otra vez la señora. Aparte de cuidar mis animales, voy a yo estudiar en el CNPP y voy a empezar a confeccionar ropa o algo de lo que nosotros sabemos hacer o nos gusta hacer, ¿verdad? Hoy día toda la gente sabe cocinar porque se presenta mucho el tema de la oportunidad de que la gente ya, hay mucha gente que tiene recursos que quiere pedir nomás ya, entonces se aprovecha esa oportunidad. Entonces, en este caso vemos también que aparte de que ojoma curia la curé o yo voy a llegar y mi si vea, pero si hay que ver que era mi si yo voy a llegar reponer a ojo llegar ese y ya piensa en otra manera de aumentar su ingreso y va a ser modista, ¿verdad? Siguiente. Bueno, y este es el tema que a mí me gusta. Más me gusta, que es lo que hago, ¿verdad? ¿Qué es el crédito para ustedes? A ver. Ya dijimos hace rato que era dinero. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que el banco le da dinero? Porque creen ustedes. Porque creen su idea. Porque creen su proyecto. Si no cree en ustedes, en su proyecto que va a resultar, no le va a dar. No, cuando pagamos, ahí se. El que te presta dinero siempre piensa un montón de cosas porque sí o sí tiene que recuperar el dinero. En el caso de nosotros, como funcionarios, todos nos movemos en base a meta. Y si no cumplimos nuestras metas, o sea, no recibimos beneficio, ¿verdad? Entonces es dinero, es creer, es confianza. Tengan en cuenta eso. Porque automáticamente yo me voy y solicito un crédito, se genera un vínculo entre el que presta dinero y el que presta, ¿sí? Hay un vínculo. Esto es como el matrimonio. ¿Ustedes creen que alguno de ustedes dio beso antes de creer en la persona, antes de confiar en la persona? Nadie da beso. El primer beso nunca ocurrió si es que no conversábamos, no nos encantábamos, ¿verdad? Y pedimos cuando hay confianza, ¿verdad? Y se nos da. Y no tenemos que defraudar ese vínculo. ¿Qué ocurre cuando defraudamos el vínculo? Se da una ruptura. Se rompe la confianza. Y es lo que ocurre con nosotros cuando nosotros vamos, nos endeudamos, después nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Nosotros nos vamos, planteamos nuestro proyecto, hacemos nuestro plan, decimos que vamos a invertir en la compra de chancho, pero compramos una moto o un celular. Se va el oficial de crédito, verifica, ve, ¿verdad? Y este señor no actúa bien. Siempre escriben, ¿verdad? Alguien cuando se va. Y lo único que hace es registrar situaciones que se da en ese vínculo. Y cuiden eso. Entonces, cuando hablamos de crédito, tenemos que cuidar de que ese vínculo que se generó no se rompa. Debe mantenerse la confianza. Y cuando hay confianza, es más accesible los créditos en toda la entidad financiera. No tratemos de ir nosotros a imponer nuestras reglas. No, tengo PH Cheutan. No. Yo pues soy el que quiero recibir algo y yo soy la que debo buscar la manera de que el banco, o sea, digamos, convencerle al banco para que me preste el dinero y después no debo fallar, ¿verdad? Entonces, significa muchas cosas. Yo le agregaría algo más. El crédito es una herramienta de trabajo.
Ustedes pueden tener muy buenas ideas, saben hacer muchas cosas, tienen recursos, pero nunca tenemos todo lo suficiente para ejecutar nuestros proyectos. La artesana, por ejemplo, ¿qué es lo que más le falta a ustedes? Siempre. Ustedes saben hacer muchas cosas, pero a veces no le faltan muchos materiales. O le falta una máquina más innovadora, por decir. O le falta una empaquetadora para darle esos chiches que se necesita, ¿verdad? O sea, siempre hay algo. Y por otro lado, nunca es suficiente porque siempre hay que innovar. Hay que identificar qué quiere el cliente, cuáles son las maneras de que consume la gente. O sea, no sigamos haciendo lo mismo porque si no, no va a funcionar. Entonces, es una herramienta de trabajo en el sentido de que me va a ayudar a obtener aquello que yo necesito para producir mejor y llenar la expectativa de mi cliente. Así funciona. O si no, no, ¿verdad? Siguiente. ¿Estamos bien por acá o ya se están cansando? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces es obtener dinero. Perdón. Obtener dinero o viene en el presente, ya sea de instituciones financieras u otras entidades, incluso de particulares. Pero hay que tener mucho cuidado cuando es particulares. Porque cuando hablamos de particulares nos referimos a la usura directamente. Y cuando nos referimos a la usura no vamos a poder pagar. Vamos a tener problemas y los usureros siempre se aseguran bien, hacen firmar el pagaré, cosa que ustedes escucharon toda la problemática que se da. Mi sugerencia es de que ustedes siempre trabajen con el sector formal, de entidades financieras públicas o privadas, y siempre también busquen ventaja de que cuál es la mejor opción. No es que yo, porque necesito, genero ese vínculo con el que se presenta, porque hay demasiada oferta, mucho consumismo. Entonces hay que tener cuidado de dónde me voy y me endeudo, ¿sí? Entonces, eso es una recomendación para ustedes. Y hoy día lo que se habla mucho es del endeudamiento responsable. ¿Cómo yo voy a lograr endeudarme responsablemente? A ver, de lo que ya desarrollamos. ¿Cómo creen ustedes que podríamos lograr endeudarnos responsablemente? Conociendo mis ingresos y mis gastos, ¿sí? Porque si yo tengo más egreso, ¿sería bueno endeudarme para empatar? ¿O para consumir más cosas y me endeudo? ¿O quiero comprarme una campera de marca que sale para el invierno y no tengo plata, pero voy a endeudarme nomás para tener, ¿verdad? Entonces voy desequilibrando más, mis egresos va a ser mayor que mis ingresos. Entonces es un endeudamiento responsable. Nosotros vamos a lograr cuando manejamos cuántos son nuestros ingresos, cuánto es nuestro egreso, y debemos endeudarnos para poder, digamos, utilizar lo que nos sobró. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos. O si no, es muy complicado. Nosotros tenemos que saber cuánto es mi capacidad, hasta cuánto puedo deber. Porque la gente no analiza eso. No han a vender, han a vender forman van a vender no es así las cosas. Dijimos hace rato que las deudas se pagan de los ingresos que generamos y si es posible de la misma actividad. Yo no puedo sacrificar otros bienes para pagar lo que yo invertí en la artesanía. O sea, no puedo pagar, o sea, sacrificar otra fuente. Entonces es cuánto tomamos y asumimos un compromiso de pago de forma consciente e informada. ¿Cómo yo voy a estar informado? Teniendo control de mi ingreso y de mi egreso. Y haciendo mis cálculos, que es lo que vamos a pasar a hacer. En este caso vamos a ejemplificar. Una familia tuvo un inconveniente. Se le quemó la heladera y a quien no le ocurre viene una tormenta. O la luz, o cae la de heladera, de congelador, o una herramienta de trabajo, una máquina como la que vimos el de la modista allá. Ahora con compromiso para un 15 años y ¿qué va a decir?
Oye, ahí Nicolás se máquina anda y que ya pone, ¿no? De algún lado tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando se presentan ese tipo de situaciones de gastos inesperados también, sí o sí tenemos que encontrar de dónde conseguir dinero. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar dónde voy a obtener ese dinero. En este caso vamos a ejemplificar 1.000.000 de guaraníes de interés, que ya le dije que es el costo de dinero que pagamos por el dinero prestado. En este caso 25% no es lo más recomendable. El crédito agrícola tiene tasa de interés mucho más accesible, más competitivo, le voy a mencionar después. Y vamos a hacer un poco que ese 1.000.000 de guaraníes de capital más los intereses sean 12 cuotas. Y vamos a ver los ejemplos. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que manejar nuestra capacidad de pago. ¿Cuánto yo puedo pagar de lo que genero, lógicamente de lo que me sobra, ¿verdad? Se refiere a los recursos para poder cumplir con un compromiso financiero de acuerdo al plazo del crédito que pretendemos tomar. O alguien puede decir, no, yo voy a sacar nomás en crédito y después no voy a cumplir. No funciona así el sistema. Van a tener inconvenientes. O sea, por eso que hay mucha gente. Y eso es endeudamiento responsable. Cumplir con nuestra obligación en tiempo y forma, ¿verdad? Calcular el costo total, capital de intereses. Calcular tu capacidad de pago. Y ahí técnicamente se dice que el 50% del resultado de tu situación financiera, ingresos y menos gastos, 50% de lo que te sobra nomás va a ser tu capacidad de pago. Si yo, por ejemplo, genero 2 millones de guaraníes y mi egreso es 1,5 millones, ¿cuánto me sobró? 500.000, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser mi capacidad de pago entonces? 50% nomás de lo que me sobró es mi capacidad de pago. 250.000, grábense eso en la cabeza. No es que ustedes se van a ir y se van a endeudar por 500.000 porque no van a poder cumplir. Si de repente ocurre un desbalance en el ingreso y en el egreso, ya tenemos problemas, ¿sí? En este caso, doña Justina, ¿verdad? Y don Cándido hacen sus cálculos. Se quemó la heladera, necesitan un crédito de 1 millón de guaraníes para comprar una heladera nueva. Y una vez calculados sus ingresos y sus gastos, se dan cuenta que su capacidad de pago es solo 125.000. Ellos ya fueron muy disciplinados. Qué lástima que no... la música esa. Ellos fueron muy disciplinados, ya tienen el control de cuánto es su ingreso, de sus gastos, ya calcularon su capacidad de pago y les sobró, teniendo en cuenta el 50%, 125.000. Grabemos en nuestra mente ese 125.000. Siguiente. Entonces, recurren a varias fuentes. Es lo que yo les decía hace rato. Cuando ustedes quieren endeudarse y habiendo varias fuentes, varias instituciones que ofrecen este servicio, tiene que necesariamente comparar qué instituciones le conviene más. No es, hace rato como le dije, de ir a pedir nomás. O sea, que me quiero endeudar y tomo dinero de quien se presenta. No es así. Entonces vamos a analizar un poco, vamos a hacer un poco el ejercicio de verificar un poco las fuentes, analizar para que nosotros podamos tener en cuenta que existe opciones distintas. En la fuente 1 es una institución financiera, es una cooperativa, pero había sido que ellos no son socios de cooperativa. Y en este caso le presenta todo el requisito, ¿verdad? Y estar al día con el aporte de la cooperativa, dice. Pero ellos no son socios de cooperativa. Solicitan su 1 millón de guaraníes y la cuota es a 90.000 guaraníes, ¿verdad? Y el plazo de 12 meses. Dale un clic. De 1 millón
llegarían a pagar 1.080.000 guaraníes, pero el problema es que no son socios de cooperativa, entonces no pueden optar por esa opción. Siguiente. En ese caso, esperamos aquí. En la segunda fuente, es una institución financiera, le pide todo el requisito, pero la cuota es 116.000 a 12 meses. Siempre, por favor, la entidad financiera que nos quiere prestar dinero nos dice, no, 112.000 nomás va a ser tu cuota. Y yo le hago a usted, 125.000 era su capacidad de pago, ¿verdad? ¿Tiene capacidad para pagar 112.000? Sí tiene. Pero le voy a mostrar un poco en cuánto le sale. Siguiente. Imagínese la diferencia. 392.000 ya está pagando de intereses. O sea, podía tomar ese dinero porque está dentro de su capacidad de pago. Grábense esas cosas. Siguiente. En este caso, el monto de crédito es 1 millón. La cuota es 101.000. ¿Pero a qué plazo? A 18 meses. Tengan en cuenta siempre el monto de la cuota y el plazo y multipliquen. Vieron hace rato cuando hablaba de calculadorita, siempre el celular lo tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos alcanza eso, Magda? Imagínense, más barato que el anterior, pero ¿a cuánto se fue? 1.818.000. Pero es 101.000. ¿Podemos pagar? Sí, podemos pagar. Pero, ¿cuánto nos sale? 1.818.000. Siguiente. En la última fuente, en la plaza nomás, es lo que hace rato dijimos, un prestador de crédito informal. Ni no te piden ni tu fotocopia de cédula, ¿verdad? Te hace firmar pagaré. Mira, en este caso sí que le pide su fotocopia de cédula. 1 millón de guaraníes. ¿Y cuánto es la cuota? 200.000. ¿Debo tomar ese crédito? No. Primero lo voy a hacer capacidad de pago a la SAM. Porque mi capacidad de pago es 125.000, ¿verdad? Pero ¿cuánto me va a alcanzar? Miren un poco. 3.600.000. O sea que siempre... No importa que nos encontremos en una dificultad, tenemos que empezar a analizar muy bien porque si no entramos en un desorden administrativo más grande, ¿sí? Entonces, descartando este el cuarto, 3.600.000 y la fuente 3, o si de repente vamos a ver los dos que entra dentro de nuestra capacidad de pago, que es la fuente 2 y la fuente 3. ¿Cuál creen ustedes que nos conviene más? ¿El 2? Solamente entra dentro de nuestra capacidad de pago. No somos socio de cooperativa, entonces el 2, porque 1.392.000 no vamos a pagar. Ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan. Y la misma cosa ocurre cuando nos endeudamos en materia de electrodomésticos. Queremos un plasma porque Paraguay está avanzando, se va a clasificar y mi hijo quiere con sus amigos ver mejor partido, ¿verdad? Entonces, es una necesidad que se presenta, me exige mi hijo y no tengo ahorrado, entonces debo necesariamente ir a endeudarme en una casa financiera, pero debo entrar en varias fuentes, en varias casas comerciales, me conviene más la casa 1, casa 2, casa 3, no sé cuál es la casa que ustedes tienen acá, pero comparen cuotas con el precio y tengan en cuenta calculado su capacidad de pago, o si no van a entrar en un endeudamiento irresponsable y eso sabe que es caos financiero. Pene problema está inforcombe. Siguiente. Bueno, pásame la siguiente. Para no robarle mucho su tiempo, solamente quiero decirle que el crédito agrícola financia todo tipo de emprendimiento productivo, ya sea del sector agropecuario, ¿verdad? Y ya sea de emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios, ¿sí?
Y tenemos un abanico de productos financieros y contamos con productos financieros dirigidos a los jóvenes, a las mujeres, digamos al turismo, a los jóvenes que se profesionalizan con el SNPP. La institución viene gestionando varias alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para que efectivamente la gente pueda tener un espacio donde ir a acceder a recursos, a herramientas, en este caso como dijimos, para que puedan emprender. En este país yo creo que si la mayor cantidad de personas emprenden, se genera trabajo y eso es lo que se busca, ¿verdad? Nosotros más todavía como entidad pública buscamos mucho que aquella persona que emprende, que le vaya bien en su emprendimiento y que efectivamente contrate a más personas y que genere oportunidades de trabajo a mucha gente, ¿verdad? Ustedes en la zona, por ejemplo, hay muchos productores que se dedican al tambo o que se dedican al engorde de animales, entonces genera mucho trabajo y eso es lo que se necesita, ¿verdad? Entonces por eso que la institución tiene diseñado varios productos y que básicamente los requisitos dependen mucho del emprendimiento que yo tengo, ¿verdad? Porque hoy día, por ejemplo, el caso de los artesanos, si ustedes no se formalizan, la gente ya no compra. O sea, la gente hoy día, porque el sistema se está formalizando mucho, nosotros también, funcionarios públicos, prácticamente ya no podemos comprar de gente que ya no tiene factura. Entonces, sí o sí, hoy día, si queremos que los emprendedores accedan a un buen crédito, debemos de formalizarnos, porque si no estamos formalizados podemos acceder a créditos, pero créditos pequeños, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros somos una entidad financiera. Pero por mencionar alguno nomás, algún tema en particular, nosotros financiamos, dependiendo del producto, el monto del proyecto, por ejemplo, define el proyecto. Porque, por ejemplo, ¿qué es una herramienta que podrían necesitar los artesanos, por ejemplo? ¿Me citan? Una máquina de coser, por decir. Un overlock o una máquina industrial. ¿Qué más, por ejemplo? Es más manual. Más insumo. Bueno, correcto, perfecto. En el caso de ustedes, por ejemplo, hay que diferenciar muy bien cuando nos vamos a endeudar. Si nuestro crédito es considerado insumo, quiero invertir en insumo o quiero invertir en una inversión. Y acá tenemos que analizar que cuando nosotros hablamos de una máquina de coser, por ejemplo, es una inversión porque tiene una vida útil mayor a 3 años, por decir. De 3 a 4 años, si no me equivoco. Entonces, los insumos que nosotros le llamamos capital operativo son créditos de corto plazo. ¿Por qué eso? Porque son, digamos, materiales que vos comprás, que vos ya utilizás para producir, vendés y ya tenés el ingreso, entonces es de corto plazo. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Y la máquina es que yo tengo que utilizar por varios tiempos para producir estos bienes. Entonces se lleva a plazo. Eso quiero que se entienda muy bien. Pero de repente ustedes necesitan un bien que requiere, se puede usar por varios años. Por ejemplo, quieren mejorar su salón comercial, por decir así. Entonces ese salón comercial puede ser una inversión, hay que presupuestar eso. Y hay que llevar a plazo, o sea que mínimo 3 o la casa, por ejemplo, se puede llevar a 7 años. Tenemos también nosotros crédito hasta un máximo de 7 años, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluarla a usted, vamos a ver cuánto generan de ingresos, vamos a conversar y vamos a concordar cuál va a ser el sistema de pago. Pero el destino, quiero que se entienda muy bien que el destino del crédito determina el plazo. Entonces, si yo destino a insumos, es corto plazo. No puedo pedir a 2. Pero si yo destino a una inversión, como del ejemplo que pusimos, puedo solicitar más plazo. Así como también puedo pagar antes. Y eso le explico. En este caso, por ejemplo, mencionarle que el crédito agrícola tiene para las mujeres, hoy día, gracias al gobierno nacional,
con garantía del FOGAPI, tenemos un producto financiero con tasa del 10,5%. Y ahí le quiero explicar y ponerle el ejemplo de los 1 millón. Si ustedes sacan 1 millón de guaraníes al tasa de 10,5%, si pagan un año, ¿cuánto van a pagar? 105.000, ¿verdad? 105.000. Pero dice que nuestro interés, el interés en el crédito agrícola es sobresaldo. ¿Qué significa? Que yo puedo pagar cuando yo quiero. Si yo logro generar para cubrir mi deuda a los 6 meses, voy y pago mi crédito. ¿Cuánto voy a pagar? 52.500. Eso es sobresaldo y tengan en cuenta eso. Y esa es la gran diferencia. Y eso es parte también de la educación financiera, que nosotros tenemos que entender bien cuál es el sistema de pago que me ofrece la entidad financiera. Porque si yo voy y tomo 10 millones de guaraníes, lo que hace la entidad financiera es aplican un sistema que calculan los intereses por el plazo y me dividen en cuotas iguales, y ni por más que yo me adelanto en mi pago, igual me cobra. Si yo voy y pago un crédito de una entidad financiera a tasa 26%, más gastos administrativos, más gastos de seguro, que son 3%. ¿Cuánto ya va? 31% ya es. Pero siempre le dice a ustedes que la tasa de interés en nuestra institución es 26%, pero no le dice que hay gasto administrativo, hay gasto de seguro. No hay ni un crédito que no tenga seguro que ella tiene. Y nosotros firmamos todito. Y nunca hacen ustedes el cálculo de cuánto le cuesta su cuota. Multipliquen un poco de su crédito que ustedes tienen. Siempre se le entrega un formulario y le dice, tu cuota es tanto, y multipliquen por el plazo para saber cuánto le cuesta. Hagan ese cálculo siempre. Calculadorita a full. Entonces, espero que se entienda muy bien el sistema que se trabaja con el crédito agrícola, que es sobresaldo. Yo puedo pagar de manera anticipada y es como que se hace un descuento. La institución no le puede cobrar por el tiempo que ustedes no utilizaban el dinero. Solamente por ese tiempo que tuvieron en su bolsillo le cobran, ¿sí? Entonces, no hay muchos requisitos, ciertamente. Me está por matar ese. Ahora sí necesito el micrófono. Siempre hagan esos cálculos y en nuestro caso no exigimos muchos requisitos. Sí o sí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que necesita una entidad financiera? Identificar dónde vive el cliente, sí o sí. Inclusive hoy día se georreferencia todo. Y si yo no tengo una casa, no es una limitante. Debo de tener un documento formal que demuestre que yo alquilé una casa y que en ese contrato diga para qué es, a qué plazo y qué costo tiene. Porque debo de fijar residencia. Nadie te va a dar, o sea, no se le da crédito a un forastero. Sí o sí tiene que tener identificado su lugar de residencia. Se le va a pedir en cualquier entidad. Y lo otro son sus documentos personales. Sí o sí tenemos que tener nuestra cédula de identidad vigente y estar casados de nuestros cónyuges, ¿verdad? Y lo otro es que hoy día se pide mucho también el tema de la boleta de Andes, de agua, para saber si efectivamente comprobar si esa persona vive ahí o no, ¿verdad? Y lo otro es que en caso de productores agropecuarios, hoy día es una exigencia que los animales estén vacunados y no podemos vender animales si no contamos con los documentos formales que nos pide la SENACSA. Entonces sí o sí se necesita que ya tenga su boleta de marca o su movimiento de ganado, porque si no, no puede comprar y vender. Y en el caso de que queremos un presupuesto, un bien, una inversión, pero necesitamos el presupuesto. O sea que son cosas que no es imposible de conseguir. Y para el caso de las mujeres, por ejemplo, que estén formalizados, nosotros contamos con 2 productos financieros. Uno dirigido a las mujeres, que el gobierno nacional, digamos,
pone la garantía, eso no significa que no se pague la deuda, solamente significa a que las personas emprendedoras puedan tener oportunidad. Por no tener garantía no debe ser una limitante para acceder a un crédito. Entonces, muchas veces antes no accedíamos a un crédito porque no tenemos garantía. O sea, llego a una escuela ese título, no tengo nadie que me respalde o nadie me quiere salir de garante. Entonces, para que no sea una limitante, entonces el gobierno busca la manera, en coordinación con el Crédito Agrícola y la agencia, la AFD, ¿verdad? La institución está trabajando para que los emprendedores efectivamente tengan oportunidad para endeudarse y poder avanzar con sus emprendimientos, ¿verdad? Y básicamente es eso, ¿verdad? Ya hablamos de qué financiamos. Financiamos todo tipo de emprendimiento, de actividades productivas generadoras de ingresos. Nosotros nos financiamos para comprar, para darnos el gusto. Nosotros queremos que ustedes crezcan, que sean exitosos, y eso significa que tenemos que invertir en actividades que generan ingresos, ¿sí? Y el plazo de mi crédito determina mi actividad, mi movimiento, mi flujo de ingreso, ¿verdad? Y si yo quiero invertir para innovar en mayor equipamiento, mejores tecnologías, debo presentar presupuesto y efectivamente debo demostrar qué voy a generar más con lo que voy a adquirir. Pero se hace todo un estudio técnico y los funcionarios de las distintas oficinas, nosotros estamos capacitados para asesorarles, para evaluar si efectivamente lo que ustedes están proyectando va a funcionar o no. Así que no sé si hay algunas consultas puntuales que mis compañeros, no sé si a mí se me pasó algo o hay algo que mencionar. Y pueden consultar la idea que tengan, sin problema, esto es un espacio nuestro y no hay margen de error aquí. ¿Alguien tiene alguna idea de que quién? Sí. Muy importante esta charla, la charla que la gente siempre hace es muy importante. Hace 8 días más o menos que nosotros estamos haciendo una charla con la gente de Pima. Sí. Y nosotros conseguimos muchas cosas importantes ahí, junto con la gente de la municipalidad inclusive. Sí. Y este es muy importante. Sí. Muy importante porque es muy cierto lo que vos estás diciendo ahí, la parte de responsabilidad, la primera cosa. Y en la responsabilidad, ingenieros, ya entran casi todos. Sí. Por ejemplo, Pelle Purúa de ya poseirei. Por ejemplo, ingeniero, voy a compartir la fruta completo, la verdad. Mamá, veteando y puro. No. Nadie nos usa su fruta para hacer un jugo. Pero Coca-Cola, cerveza y su pique y su carrera de caballo, toda la porquería que está por ahí, los padres de familia principalmente hacen esas cosas. Y nos quejamos siempre. Y nos quejamos siempre. Y después otra cosa también, la parte administrativa. Y después vino los problemas en todas las comunidades. Los padres de familia, en nuestro caso, por ejemplo, para dar un ejemplo nomás, ingeniero, hay muchos padres de familia que no pagan su mensualidad de sus hijos en la escuela. Hay muchos. Sí. ¿Y dónde? ¿Dónde ellos se van? En su piqui, en el mercado. Cada vez que vos encuentras con tu amigo, con tu vecino, con tu compadre, ellos compran 3, 4 cajas 6 y cuesta 80 mil guaraní cada caja. Y para pagar su responsabilidad ellos no tienen. Y después, lo que vos decías ahí, por ejemplo, uno puede caer de la moto, puede quebrar, puede pelarse, todo puede accidentar. ¿Y a dónde se va la gente? En la pollada, todos los días, en la municipalidad todos los días. Sí. Y yo no hago eso, ingeniero. Yo no hago eso. Excelente. Y yo soy en la comunidad la persona casi más inútil para los vecinos. Pero yo no molesto a nadie. Yo no debo a nadie. Ni no voy a gastar de balde mi sacrificio que yo gané con mi familia. Yo no gasto de cualquier forma, ingeniero. Excelente. Eso es administrarse, ¿verdad? Y, ingeniero, quiero entrar un poco también en el tema del gobierno central, el problema de titulación de tierra.
Nosotros tenemos muchos problemas, ingeniero. Eso ya sale un poco de nuestra... Pero para tener una idea, ¿no? Sí. Y también para generar mucho más la cosa, ingeniero, nosotros estamos con mano vacía. Nosotros no podemos recuperar nuestra tierra, porque nosotros no tenemos implementos agrícolas. Eso es lo que más necesita. Y hay mucha gente que trabaja en varios ramos, ¿verdad? Hay que trabaja, por ejemplo, en la verdura, eso trabaja menos, ¿verdad? Y hay, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo más con animales, chancho, vaca, todas las cosas. Yo tengo 19 hectáreas en mi terreno. La mitad está titulado y la mitad yo no puedo titular ni por más plata que yo tenga. La burocracia del gobierno en el INDER. Nosotros no conseguimos, ingeniero, nosotros no podemos conseguir. Ahí está el muchacho que nosotros siempre trabajamos con la gente del INDER y cada vez que vos te vas, ellos mienten todo y no pueden titular más la tierra. Y por eso nosotros estamos fracasados de repente a veces también con la gente, o sea que con la administración municipal. La municipalidad, por ejemplo, ¿cuánta plata puede traer allá de la colonia? Porque allá 95% de la gente no tiene título. ¿Por qué? Nosotros estamos esperando para pagar ingenieros, pero ellos ni ahí no. Entonces, atrás de eso viene la máquina, el implemento agrícola. Sí. Lastimosamente, nosotros anteriormente, el que va a solicitar crédito debe tener un documento de su tierra, pero se analiza también de que es una realidad y que no debería ser una limitante. Es más importante generar condiciones para que las personas, para que vos, estando en esa propiedad, puedas seguir trabajando y puedas generar oportunidades de trabajo para tus hijos, ¿verdad? O sea que en ese caso particular, nosotros, por ejemplo, en la institución a través del Consejo Directivo se ideó que a través de una declaración jurada, siempre y cuando el funcionario haya constatado de que el señor viva en su propiedad con su familia, nosotros demostramos con un documento de declaración jurada aprobado de que él vive ahí y con eso ya puede hacer. Lógicamente se presenta la limitante cuando yo necesito mayor volumen de crédito. Porque ¿quién es que la entidad financiera que te va a prestar mucho dinero si es que vos no tenés mucho documento? O sea, está de manera muy informal. O sea, ahí lo que le quiero significar es que es muy bueno trabajar siempre en la formalización, es muy bueno siempre recurrir a las instituciones, acercarnos a las autoridades también, porque para eso ni se elige a la autoridad, ¿verdad? Ya sea locales, departamentales, hay que ir a golpear puertas, ¿verdad? Por eso que es muy importante estos espacios primero para que ustedes puedan conocer que las instituciones existen, las instituciones están para atenderle a la gente y por sobre todo dar respuesta a la necesidad, ¿verdad? Porque si nosotros identificamos un emprendedor que trabaja muy bien, que genera, pero podría generar más y no le estamos ayudando, entonces no estamos cumpliendo con nuestro papel de